Bienvenidos a este nuevo episodio de Estrategia Talks. Hoy con un súper invitado, una de las personas que más sabe de FinTech en Latinoamérica, el precursor de la asociación FinTech en nuestro país, en Colombia. Así que démosle la bienvenida a Edwin Sasipa. Bienvenido, Edwin. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Oscar, hola a todos, súper emocionado de estar acá, de poderles contar un poco y tener una conversación relajada sobre el mundo fintech. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Súper. Edwin, arranquemos esto contándole un poco a la gente eh, cómo, digamos, cuál es tu historia como emprendedor y un poco cómo fue todo ese rollo y ese nuevo mundo de meternos en hacer una agremiación fintech y un poco acercar los ecosistemas que estaban un poquito separados en el país. Sí. Pues mira, yo empiezo contándote mi historia. Yo vengo del mundo financiero, yo trabajaba en la banca, trabajaba antes en la parte de inteligencia de negocios. Mi tarea era meterme todos los días a los grandes hilos de información del banco, desarrollar modelos estadísticos predictivos y a partir de eso desplegar campañas comerciales. Y hace 6 años, creo, renuncié para dedicarme exclusivamente al mundo del emprendimiento y la innovación. He fundado varias startups, he hecho el proceso desde idear un negocio hasta levantar capital, he fracasado, he aprendido, incluso tuve mi propia fintech. En su momento yo hacía una fintech, yo tenía una fintech donde desarrollaba modelos estadísticos predictivos para los bancos. Es decir, lo que yo hacía antes en el banco, lo convertí en un negocio donde el banco era mi empleador, pues ahora que fuera mi cliente. Pero en ese tiempo, pues acercarse a un banco era muy difícil y pues más a uno que está empezando y en esa época y en un mundo donde es más fácil que si eres un proveedor de soluciones de analítica avanzada, machine learning o inteligencia artificial, es más probable que le compren a una gran marca, a un Oracle, a un SaaS, a un IBM, que se la compren a un emprendedor que está empezando. Entonces, en vista de ese tipo de frustraciones de tratar de tener un producto que hiciera fit en el mercado y que al final tuviera una atracción, pues me di cuenta que este no era el mismo problema mío y era un problema que compartieron muchísimos emprendedores que querían incursionar en el sistema financiero, que había muchísimas barreras de acceso, había muchísimas fallas de información, que esta nueva industria, que era la industria fintech, todavía no era visible para los grandes corporativos, para el gobierno, para el mercado y para la industria. Y ahí fue donde nació la idea, hagamos una asociación de fintech. En su momento, pues, varias empresas fintech ya de mucho más tamaño, con mucho más recorrido, también tenía la idea de montar una asociación. Empezamos a tener las primeras conversaciones, el gobierno, empezamos a tener los primeros acercamientos con el gobierno y al final, pues, todos nos juntamos, se alinearon los astros y pudimos crear una asociación de fintech. Entonces, estuve durante los 3 años, los últimos 3 años, lideré las operaciones en Colombia FinTech y hasta diciembre del año pasado me retiré precisamente para aportarle mayor valor al ecosistema y bueno, ahorita les contaré lo que estoy haciendo. Así fue como el recorrido que he hecho en los últimos años. Qué interesante. Algo que me llamó siempre la atención, yo para todos me conocí con Edwin justo en ese mundo fintech. Yo estaba en una startup de servicios financieros digitales, pero algo que me llamó siempre mucho la atención es que cuando uno ve experiencias de otros países, hay algunas asociaciones que únicamente se dedicaron a asociar a las startups fintech, ¿no? Y un poco veían la banca y y la regulación como muy lejos. Colombia FinTech siempre tuvo como esa filosofía de acercarlos a todos y que aquí cabemos todos porque todos somos un ecosistema. ¿Cómo salió ese experimento y digamos, de esos 3 años y pico de trabajo, pues cómo resultó, cómo ha resultado? Nuestro proceso fue muy bonito y no fuimos los únicos. Siempre han habido muchísimos intentos de que los emprendedores se pudieran organizar, pero en Colombia ese proceso nunca se ha dado por muchísimos factores. Claramente hay muchísimos intereses, muchísimos egos, diferentes formas de pensar, diferentes formas de hacer, pero desde el día uno las cosas fluyeron porque desde el día uno nos planteamos, queremos ser un gremio del siglo XXI, no un gremio, queremos ser un gremio diferente porque creíamos que la razón por la cual
no había movimientos organizados en el ecosistema de emprendimiento e innovación, eran porque lo estaban haciendo igual que los mismos movimientos tradicionales del siglo XX. Entonces dijimos, no, aquí nos toca diseñar todo de manera distinta, incluso la forma como nos llamamos. No podemos de una vez lanzar esto y decir, vamos a hacer la Asociación de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera. No, eso es gremio del siglo XX, llamémonos distinto, Colombia FinTech. Empecemos a tener un mensaje distinto, empecemos a tener una comunicación distinta, una forma de organizarnos, de encontrarnos, de movilizar, de crear comunidad. Los gremios siempre se ha visto como un club exclusivo donde solamente unos con mucho poder, con mucho músculo pueden participar. Y aquí dijimos, no, lo contrario. Hagamos esto lo más abierto, lo más colaborativo y lo más transparente para que cualquier persona pueda participar y hacer parte de este ecosistema. Porque al final nos dimos cuenta, y si uno compara los ecosistemas fintech más avanzados en el mundo, Londres, Singapur, los ecosistemas fintech de allá no fueron construidos por los emprendedores fintech, por las empresas fintech, fueron construidos entre todos, entidades financieras, fue construido por universidades, fueron construidos también con una participación activa de los gobiernos, tanto nacionales como locales, centros de investigación, corporaciones, casas de software, otras industrias. Entonces, ese fue como que la inspiración para nosotros aquí en Colombia. Dijimos, hagamos en donde va a ser un gremio de fintechs, pero que los bancos también están. Al inicio muchos no entendían esa idea de cómo así que un banco iba a estar en un gremio de fintech. ¿En qué momento? Eso no debería pasar porque a menos que las fintechs pudieran ser parte del gremio de los bancos, eso no pasa. Pero dijimos, no, aquí no, gústenos o no, los necesitamos. Ellos tienen unas capacidades, nosotros tenemos unas capacidades, las entidades financieras tradicionales quisieran ir a la misma velocidad que nosotros, pero tienen unos legacy systems tan pesados en donde las fintechs le generan mucho valor en ese proceso de integración. Y nosotros quisiéramos tenemos unos equipos tan dinámicos para poder llegarle rápidamente a diferentes mercados y segmentos, pero no tenemos la misma capacidad de escala como si lo tienen las entidades financieras tradicionales. Entonces ahí dijimos, tenemos que crear algo colaborativo entre todos y eso es parte de la concepción de ecosistema. Así funciona esto y pues tendríamos que ser el ejemplo nosotros mismos como agremiación en donde todos pudieran ser parte y pues el resultado fue tremendamente positivo. Al Colombia FinTech hoy es una agremiación representativa, legítima, reconocida por el gobierno, participando en muchísimos escenarios, tanto públicos como privados, y en donde está la interlocución no solamente de los emprendedores, de las grandes empresas fintech, sino también bancos, comisionistas de bolsa, aseguradoras, fondos de pensiones, bolsas de valores, todos trabajando bajo un mismo bloque. ¿Cuál es ese bloque? No que una u otra empresa crezca o se posicione más, es que al final podamos que a través de la tecnología y la innovación financiera podamos empoderar a las personas, a los comercios, que eso se traduzca en inclusión financiera y que eso al final sean oportunidades para las personas. Creo que bajo esos principios nos organizamos y siempre seguimos esos principios y esa es la razón por la cual el ecosistema fintech de Colombia pues, es reconocido a nivel internacional. Qué bacano. Y sin lugar a dudas, cada vez más Colombia FinTech es un jugador clave en el ecosistema porque articula además muchas interacciones entre los distintos actores. Una pregunta, digamos, como obligada para un tipo con el conocimiento del ecosistema como tú, y es, ¿cómo ves el ecosistema FinTech, la aparición de nuevas compañías y de las que ya vienen hace varios años tratando de generar adopción y tracción en Colombia y en Latinoamérica? Pues bueno, yo me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de todo el proceso que hemos construido como industria. Si miramos la foto de todo el ecosistema hace 3, 4 años, pues increíblemente hemos avanzado bastante. Obviamente nos falta mucho. Un ecosistema fintech se mide por 5 variables. Uno, el capital, es decir, qué tantos vehículos de financiamiento o inversión hay disponibles para apoyar el crecimiento de las empresas. Y en eso, pues claramente hay inversiones en Colombia, pero todavía hoy la principal fuente de financiación de las empresas fintech en Colombia son ángeles inversionistas y eso no debería ser. En los mercados más desarrollados son fondos de capital de riesgo, el mismo gobierno e incluso otros mercados disponibles para financiar las fintechs y aquí en Colombia todavía no las tenemos. Entonces,
claramente estamos avanzando y estamos viendo que este año, por ejemplo, estamos pronosticando rondas de inversión en promedio de $5 millones en la industria, pero aún así nos falta mucho en temas de capital. Dos, la adopción. ¿Qué tanto la gente consume fintech? ¿Qué tanto las personas utilizan servicios financieros digitales? ¿Qué tanto tú usas una billetera para pasarle plata a tu familia? Y en eso, en Colombia hemos avanzado bastante, pero aún así el sobreuso del efectivo es grandísimo en este país. Y por otro lado, la conectividad no ha hecho que tengamos el mismo nivel de apropiación digital que necesitamos en todas las generaciones y todas las poblaciones de Colombia. Entonces nos falta en ese lado mucho. Tres, el talento. Necesitamos una industria mucho más profesionalizada. Y en eso hemos visto que muchísima gente del sector financiero está empezando a innovar y a crear sus propios emprendimientos y atreviéndose. Pero desafortunadamente tenemos una brecha muy poderosa en científicos de datos, en desarrolladores, en personas especializadas en tecnologías exponenciales, en abogados que sepan hacer innovación tecnológica, que sepan de innovación legal, perdón. Y en eso necesitamos trabajar bastante en talento. El cuarto factor que mide un ecosistema fintech es la infraestructura. Es decir, qué tanto existe una conectividad, qué tan fácil es integrarse hoy al sistema financiero. Y pues hoy todavía muchísimas entidades, a pesar de que hay entidades financieras que están trabajando ya con muchísimas fintechs y viceversa, todavía no existe el open banking, todavía no tenemos pagos en línea, todavía muchas arquitecturas de muchas entidades financieras no permiten fácilmente esas integraciones, entonces tenemos que avanzar bastante. Y el quinto factor que define un ecosistema es el policy, la regulación, es decir, qué tanto hay un ambiente propicio por parte del gobierno, por parte del marco regulatorio para la innovación financiera. Yo creo que en ese sí es el que más hemos avanzado más de todas las variables, porque aquí afortunadamente ha habido toda una voluntad propia de los gobiernos, tanto nacionales como locales, en empoderar la industria, en crear marcos normativos mucho más seguros que puedan proteger al consumidor financiero y que obviamente habiliten nuevos modelos fintech. Entonces estamos viendo la llegada de neobancos, de robo-advisors, de plataformas de crowdfunding. El gobierno está haciendo un montón de cambios institucionales y ahorita por el COVID-19 están ayudando muchísimo a las personas a través de fintech, creando líneas especiales de apoyo. Entonces, ahí hemos avanzado bastante. Obviamente hay unas cosas que quisiéramos todo, ojalá quisiéramos que la innovación fuera a la misma velocidad quisiéramos que la regulación fuera a la misma velocidad que la innovación, pero eso no pasa ni aquí ni en ningún país del mundo. Pero si queremos resumir, comparado con otras regiones, pues Colombia ha avanzado muy bien en esas cinco variables. Y esa es la razón por la cual hoy, de hecho, casualmente hoy salió el último FinTech Radar de Finovista y Colombia todavía sigue posicionándose, se sigue consolidando como el tercer ecosistema que lidera la actividad fintech en América Latina. Es algo para sentirnos orgullosos, no podemos perder el camino porque pues, nos falta mucho, estamos todavía muy lejos de México y Chile, de México y Brasil, pero estamos haciendo bien la tarea. Seguro, seguro. Hoy justamente ese informe hablaba de un crecimiento del 26% del ecosistema fintech en el país, ¿no? Y eso es, digamos, para un país que tiene un sector financiero tan robusto en la banca tradicional, pues que se está innovando en servicios financieros, en crédito, a niveles de data y de seguridad y digamos como de todas las dimensiones de fintech, pues es un crecimiento bien importante, ¿no? Ahorita, antes de arrancar los micrófonos, estábamos hablando un poco de a qué te estás dedicando hoy en día, ¿no? Y entonces te pasaste al lado oscuro, ya no estás como en la agremiación y en la regulación y en juntar a los actores, sino estás emprendiendo. Entonces, ¿cómo ha sido un poco ese cambio, ¿no? O sea, pasar de ser el que agremia a luchar y remar en el día a día como un emprendedor. Sí, sí, sí. Pues bueno, soy un privilegiado al poder decir que pues he estado en ambos lados. Conozco el mundo corporativo, o sea, conozco la banca por dentro y los entiendo también. A veces nosotros le damos muy duro, le damos palo a los bancos, pero hay que también entenderlos que ellos funcionan de una forma y es que así lo han hecho históricamente. Y por otro lado, pues conozco el día a día de los emprendedores que muy valientes están desafiando la forma en cómo se entregan servicios financieros.
Entonces, hasta diciembre del año pasado, pues lideraba las operaciones en Colombia FinTech y decidí ahora tomar un nuevo rumbo precisamente en vista de ver ambas realidades. Me di cuenta que hay muchísimas cosas que hay que cerrar en el ecosistema, que hacen falta y que son oportunidades muy importantes que hay que desarrollar. Entonces, volviendo a las 5 variables del inicio, hay muchísimas cosas que hay que trabajar en conectividad, en infraestructura, en talento, en capital, en adopción y en regulación. Entonces, sí, actualmente estoy en un nuevo proceso apoyando la apertura de unas y acompañando el proceso de soft landing de unas nuevas fintechs aquí en Colombia, que seguramente van a generar bastante impacto. Todo el tema de licenciamiento, conexiones, infraestructura, en fin. Por otro lado, estoy apoyando también a otras entidades financieras que están creando sus propias fintechs, entonces les estoy asesorando también. Y por otro lado, pues sí, tengo mi propio emprendimiento, estoy trabajando en temas de Open Banking, entonces algo que necesita el sector, lo necesitan ambas partes, tanto las fintechs, los desarrolladores, cualquier tercera parte y las demás entidades financieras, los bancos o cualquier corporativo. Entonces, estoy por ahora ahí dedicado pues recogiendo todo lo que conocí, todo lo que aprendí, todo lo que coseché y seguramente muy pronto podré contarles qué es en detalle. Qué bacano, qué chévere. Hablando un poco de emprender en fintech, uno siempre se lleva, digamos, yo soy mentor en varias instituciones y cuando tiene emprendimientos que está mentoreando y se quieren dedicar a fintech, encuentra uno emprendedores un poco asustados, ¿no? Es como, uy, emprender en fintech es complejo, tengo jugadores muy grandes al lado. Con todo tu conocimiento, un poco qué decirle a la gente que quiere emprender en fintech y que quiere ser exitoso y un poco hacer disrupción en procesos y en productos que llevan muchos años establecidos. Sí, mira Oscar, que a mí esa es una pregunta diaria, o sea, todo el mundo me lo pregunta y es, oiga, ¿cuáles son los requisitos para montar una fintech? Y yo les digo, pues esa pregunta no es fácil de responder porque no es exacta que digamos, no tiene una respuesta única y obviamente depende de muchísimas cosas, el modelo de negocio, el mercado, el músculo que tenga la persona, el emprendedor, el equipo, la tecnología, en fin. Pero yo siempre digo que sí hay un único requisito. ¿Cuál es ese requisito? La confianza. Si tú puedes demostrar que tu negocio es confiable, es responsable, es transparente, es sólido ante el mercado, ante la industria y ante el gobierno, tú vas a tener todo el campo abierto para crecer y escalar y ser exitoso. Entonces, porque al final el sistema financiero se basa sobre la confianza. Por lo tanto, cualquier empresa, cualquier emprendedor que quiera incursionar en el sistema financiero, pues tiene que someterse a esas bases de confianza que hoy ya tiene el sistema financiero. Muchos podemos pensar que el sistema financiero de Colombia es un sistema bastante concentrado, bastante limitado, bastante cerrado. Pues claro, y tiene sentido obviamente por todos los antecedentes de historia que tenemos como país. Otros pueden decir que es ultra regulado, es súper pesado innovar, desarrollar modelos de negocio innovadores en el sistema financiero. Pues claro, de un día para otro no podemos liberar todo el sistema financiero y hacer lo que queramos, no, porque para eso existen unas reglas, para eso existen unos principios que hay que respetar y que no son negociables. Uno, la protección al consumidor. Dos, la estabilidad del sistema financiero. Y tres, los dineros del público. Eso son cosas no negociables, eso está desde el mandato de la Constitución política y nosotros como emprendedores tenemos que respetarlos. Entonces, al final, ¿cuál es el mensaje? Bienvenido cualquier persona que pueda emprender en el sistema financiero. Al final vas a encontrar talento, capital, apoyo del gobierno, adopción, demanda, hay mercado, hay cifras, hay métricas, hay una oportunidad disponible. Lo puedes hacer, eres bienvenido. Pero wait, tú puedes hacerlo en la medida que respetes esos principios y en la medida que tu modelo de negocio o tu empresa, tu marca, transmite esa confianza digital que necesita el mercado, la industria y el gobierno. Si tú respetas eso, te va a ir muy bien y en eso hay muchísimos casos en Colombia de fintechs que están haciendo muy bien la tarea, que se han acogido a estos principios
y que hoy están en un escenario muy importante para ser grandes competidores al mismo nivel que los bancos. Entonces, ese es el requisito indispensable definitivamente. Qué interesante, qué interesante. Para ir cerrando un poquito, ¿cómo ves al ecosistema de cara a toda esta situación del COVID y como un poco a la recuperación que seguramente en los próximos meses empezará a darse? ¿Cómo ves a los actores del mundo fintech y su rol en esa recuperación? Pues mira, esa es la respuesta cliché de todo, es que las crisis generan oportunidades, ¿cierto? Pero aquí mira que lo que está pasando es que esta es la primera recesión que vive el sector fintech, es la primera recesión porque esta es una industria joven. Entonces, esto es nuevo para todos. Lo que yo sí creo es que aquí hay una oportunidad enorme, tremenda y una oportunidad histórica. Y si miramos la historia, de hecho las fintech nacieron a partir de la crisis de 2008, después de toda la desconfianza que había en los mercados. Ahí fue donde nacieron todas estas grandes fintechs que hoy son las líderes en Estados Unidos, Credit Karma, OnDeck, Kabbage, en fin. Yo creo que va a pasar lo mismo ahora. Con esta recesión, con esta crisis, va a venir un nuevo boom de servicios financieros digitales. Es decir, estamos en un timing muy importante para que explotemos la oportunidad que representa FinTech. O uno como consumidor, o uno como inversionista, o uno como emprendedor. ¿Por qué? Básicamente, por cuatro razones. Una, debido pues obviamente a las consecuencias que trae la propagación del virus, pues cualquier cosa que pueda reducir el contacto y el sobreuso del efectivo, pues tiene sentido. Entonces, FinTech obviamente cobra mucho más valor y sobre todo para poder movilizar dinero, no tener que hacer desplazamientos a sucursales bancarias, hacer transacciones financieras, cuando una billetera o una billetera sea una SETP, sea un agregador, sea un monedero no vigilado, pues hoy me permite enviarle plata a mi familia sin necesidad de evitar un desplazamiento o utilizar efectivo. Entonces, creo que, y lo estaba leyendo en estos días, las aplicaciones que más se están descargando durante el COVID-19 son las aplicaciones financieras, las de las fintechs. Entonces, estamos en un boom muy importante por ese lado, porque las personas se están dando cuenta, por un tema de obligatoriedad también, de que, oiga, necesito enviar plata, pues uso una fintech, conozca esta fintech, utilícela. Entonces, por ese lado. Dos, el comercio electrónico. Muchísimos establecimientos de comercio físicos que hoy están cerrados y que definitivamente no van a evitar quebrar y van a buscar reinventarse, pues están migrando al comercio electrónico. Y en eso, ¿quiénes llegan a ofrecerle esa oferta de valor para que se puedan subir al comercio electrónico? Pues las fintechs, todos los que se conocen los payment faciliteros o las pasarelas de pago. Hoy te llegan con un simple setup y desde el día 1 ya puedes hacer recaudo para poder ofrecer los servicios que vendías anteriormente en establecimiento físico, pues ya lo puedes hacer en una tienda online. Entonces, todo el tema de pagos en ese sentido también se está dinamizando. 3, el financiamiento alternativo. En este momento estamos en una situación en donde necesitamos reconsolidar nuestras deudas, necesitamos préstamos para pagar la nómina, necesitamos necesitamos soluciones de financiamiento de liquidez. La banca se ha recogido un poco, a pesar de que el gobierno ha implementado mecanismos de ayuda, pues aún así hay problemas de liquidez en este momento en el sector. Y en eso las fintech, a pesar de que tienen recursos limitados, están saliendo al mercado y decir, también ofrezco financiamiento, es financiamiento alternativo, vía digital, y yo le puedo ayudar de alguna manera. Y en eso el gobierno también ya es consciente, incluso no solamente apoyo regulatorio, sino también creando instrumentos especiales. El Fondo Nacional de Garantías, Bancoldes, han creado líneas especiales de redescuento, de garantías, en donde apoya a aquellas fintechs para que puedan apoyar a más MIPYMES que de pronto tienen una situación compleja en este momento. Y no solamente MIPYMES o microempresarios, sino también independientes, freelancers, que hoy en ninguna parte del sistema financiero no les prestan, obviamente por el nivel de riesgo que representan, pero hoy ya fintechs que a través de ayuda del gobierno
ya están otorgando crédito digital. Eso es algo muy poderoso y que está pasando. Entonces, ese es el tercer fenómeno interesante de cómo FinTech está emergiendo bastante. Y el cuarto es el tema de finanzas personales. Estamos en un momento donde necesitamos saber cómo se están comportando nuestras finanzas, que nos toca ajustarnos el cinturón, que nos toca revisar cómo van nuestros gastos, cuáles son los impuestos que voy a pagar a futuro, cómo van mis deudas, en fin. Estamos en un momento en donde necesitamos tener un mayor control riguroso de nuestras finanzas, y en eso todas las fintechs que hacen gestión de finanzas personales, que te permiten consultar tu historia crediticia, que te permiten segmentar tus hábitos de compra, que te permiten revisar cómo se están comportando tus pensiones, cesantías, en fin, cobran muchísimo valor en este momento porque hay fallas de información de la industria y las personas en este momento están requiriendo saber qué está pasando con sus finanzas. Entonces, en esos cuatro aspectos, lo que son billeteras, comercio electrónico, financiamiento alternativo y por último finanzas personales, todas estas soluciones pues las ofrecen las fintechs. Entonces, creo que vamos a salir el día después del COVID-19, que el día después del COVID-19 es hoy, pues podemos decir que hoy las fintechs les están yendo muy bien, están teniendo un montón de solicitudes, se están posicionando mucho mejor. Esto también limpiará el mercado, habrá algunas que sí morirán, es parte del movimiento del mercado, pero esas que logren sobrevivir, finalmente van a ser jugadores muy importantes en el sector. Entonces, es el mejor momento para uno, como lo decía ahorita, como consumidor, empezar a utilizar esas tecnologías, como inversionista, empezar a inyectarle liquidez, y uno como emprendedor también atreverse a crear modelos de negocio innovadores. Seguro, seguro, y es sin duda el momento de las fintech de demostrar también que son capaces de asumir el reto y coger la oportunidad que hay en este momento para seguir desarrollando mercado y para seguir desarrollando el ecosistema. Bueno, Edwin, pues hemos llegado al final. Yo de verdad me siento honrado de contar con usted en este espacio, un espacio que nació con un gran objetivo de visibilizar emprendedores, visibilizar actores del ecosistema digital de Colombia y de Latinoamérica. Así que de verdad muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti. Súper emocionado de seguirles contando todo este tema fintech. Esto que te cuento hoy, mañana va a ser distinto porque este tema es imparable, va a una velocidad impresionante y seguramente vamos a ver un movimiento de fintech 2.0 mucho más potente. ¿Qué va a ser? Pues lo descubriremos muy pronto. Seguro, seguro. Muchísimas gracias, Edwin, y a todos muchas gracias. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro canal Estrategia en YouTube y en nuestros 3 canales de podcast que son Spotify, Apple y iVoox Podcast, ¿vale? Como numeral Estrategia Talks. Entonces, nos estamos viendo. Edwin, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao.